Dale, si querés, Ahí está. ya estamos arrancando. Bien. Bueno, como decía Juan recién, la clase de hoy va a ser sobre un software que se puede utilizar para cálculo de iluminación. El programa se llama Dialux, es uno de los programas que existen y que están disponibles. Tiene la ventaja de que es un software que es generado por varias empresas y por lo tanto podemos tener como disponibilidad de catálogos de muchos fabricantes y no corresponde a un único fabricante. Entonces nos da la confiabilidad de que no es información exclusiva de una marca o de los productos de esa marca. El software se llama Dialux y lo encuentran, lo pueden descargar, es un programa libre, es gratuito, en dialux.com. Y allí van a encontrar dos versiones del programa. La versión que se llama 4 y una versión que se llama Evo. La clase de hoy está basada en la versión 4, que es más sencilla y para verificaciones más rápidas. Vamos a ver algo igual de la versión Evo, que es una versión mucho más poderosa, tiene más herramientas, es un poquito más, menos amigable quizás en el uso. De todos modos, si ustedes empiezan con la versión Evo, no van a tener como los vicios o las costumbres de la versión 4, capaz que les resulte igual amigable. En cualquiera de los dos casos, es un software que es libre. Los dos diseñan, con los dos se puede diseñar, calcular y visualizar la luz. Se admiten diseñar espacios interiores, exteriores. Evo, la ventaja que tiene es que permite trabajar en un solo archivo un edificio completo. En Dialux 4 se puede hacer, pero es un poquito más complejo, habría que armarlo de una manera distinta, pero en Evo se puede armar de forma arquitectónica. Podemos armar el edificio y verlo en pantalla y entrar o salir de los espacios que nos interese trabajar. Y los dos permiten calcular iluminación interior, exterior, natural. El 4 permite también trabajar con luz de emergencia y también se puede trabajar con la interacción de la luz natural y la luz artificial. Entonces esas son las prestaciones que da el software en cualquiera de sus dos versiones. Lo que vamos a ver un poco al principio es cómo es la interfaz del programa y asociar, sobre todo lo que buscamos en esta clase es asociar lo que es el cálculo que se ha visto en el teórico en forma manual a un software. Es decir, ¿para qué vamos a usar un software? Para verificar cosas que conceptualmente las tenemos que tener claras. Entonces, distintas cuestiones que se han visto en el cálculo manual, tenemos que localizarlas acá en el software y entender qué valores le estamos dando y si esos valores son coherentes para después el resultado tomarlo como válido. Y que no sea un número y que no entendemos ni de dónde sale, ni si está bien, ni si está mal. Entonces la pantalla del Dialux en su versión 4 es esta que está acá. Y está dividida, como muchos otros programas, en una barra de menú y herramientas en la parte superior. Esto que está a la izquierda es el administrador de proyectos
y lo que está a la derecha es la ventana de trabajo, la ventana CAD. En el administrador de proyectos hay un cuadro de propiedades que va cambiando según el objeto con el que yo esté trabajando o que tenga seleccionado. Un panel de control donde se despliega una especie de árbol con todas las cosas que están cargadas en mi proyecto, y unas pestañas de control que están más abajo. En la ventana CAD tenemos una pestaña de vistas, donde podemos pasar de una vista en planta a una vista en alzado o perspectiva, y el espacio de trabajo donde visualizamos nuestro proyecto. Lo que vamos a ver ahora es, vuelvo para atrás, es esto, el administrador de proyectos. Hay varias pestañas, les decía. Una pestaña se llama Proyecto y es donde está la información justamente del proyecto, donde ahí puedo darle nombres, descripciones, información que va a salir después en el informe final que elabora Dialux. Desde acá yo puedo controlar también modificaciones que le pueda hacer al espacio. Puedo trabajar con superficies del techo, superficies de paredes. Acá visualizaré todas las luminarias que están cargadas en el proyecto. Otra pestaña que se llama Objetos, y es a partir de la pestaña en la que voy a poder colocar elementos. Por ejemplo, ventanas y puertas, equipamiento, objetos que de repente precise colocar para simular algo que está en el espacio y sea importante tenerlo modelado. Pero además voy a poder insertar superficies de cálculo, puntos de cálculo y tramas de cálculo, que son los elementos que después me van a dar información cuantificable sobre los valores de iluminación que hay en la escena. ¿Sí? Estas superficies de cálculo, cuando yo me paro en alguna de ellas, acá al costado, o cualquiera de estas, ¿no?, elementos del ambiente o puertas, de este otro lado van a aparecer las opciones. Entonces, superficie de cálculo, puntos de cálculo y tramas de cálculo, tendría unas opciones como esta, y que simplemente las arrojo a la otra parte de la pantalla. Ahora lo vamos a ver. Tenemos otra pestaña que se llama Colores. No la vamos a usar demasiado, no la vamos a estar profundizando acá en la clase, pero desde acá yo podría estar dándole texturas a los materiales de la escena. En general, los valores que le damos a los materiales los tomamos de lo que trae por defecto. Le podríamos hacer alguna modificación, pero no vamos a estar incorporándole texturas aquí. La cuarta pestaña es selección de luminarias, donde desde acá voy a tener la lista de los catálogos que están disponibles. Algunos de estos tendré que descargarlos de internet, otros podré no descargar todo un catálogo, sino ir a la página del fabricante, elegir el tipo de luminaria que me interesa, la descargo en mi equipo y desde acá la inserto a la escena. Por ejemplo, acá en el ejemplo dice archivos de luminaria, últimas luminarias utilizadas, y hay un par de luminarias que están disponibles en este momento para trabajarlas, pero es porque fueron utilizadas anteriormente con algún proyecto. ¿De dónde obtener los archivos de luminarias? Si bien en la pestaña anterior que veíamos están linkeados los catálogos de los fabricantes, a veces descargar todo un catálogo para poder encontrar una luminaria que me pueda servir no parece lo más eficiente. Entonces, existe esta página que está vinculada con Dialux, está incluso mencionada dentro de la página de descarga del programa, que se llama lumsearch.com, que es un buscador de luminarias. Yo por acá tenía abierta bueno, esta es la página de descarga de Dialux. Por acá está la versión 4, y más abajo, o en realidad más arriba, acá está para descargar la versión 9 de Evo. Pero quería mostrarles acá
el buscador de luminarias, donde podemos buscar luminarias filtrándolas entre luminarias interiores, exteriores, o buscar con alguna palabra clave, o incluso buscar acá, donde dice socios, los fabricantes que están con su catálogo disponible en esta página, ¿sí? En los últimos tiempos se han incorporado fabricantes nuevos, algunos con mejores productos que otros. Y vuelvo para atrás. Por ejemplo acá, simplemente para entender cómo funciona, podría buscar luminarias, colgantes que tengan una distribución luminosa hacia abajo o hacia arriba o hacia ambos lugares. Por ejemplo, elijo esta. Y acá puedo empezar a filtrar desde un punto de vista técnico. Si bien acá ya está elegidas algunas opciones, por ejemplo acá donde dice fuente de luz, puedo elegir cuál es el tipo de lámpara que tengo, número de lámparas, potencia de lámparas. En colores de luz puedo elegir el índice de reproducción cromática, la temperatura de color, es decir, en base a información que se ha visto en el teórico, desde acá puedo empezar a hacer un filtro para encontrar la luminaria que necesite. Vamos a suponer que es esta la luminaria que me interesa. Acá tengo la información específica bueno, justo esta está en ruso. A ver, vamos a elegir otra. Desde acá puedo descargar una ficha del producto, tener alguna información por acá. Tengo la curva polar, puedo ver acá información primaria, y acá donde dice enviar a Dialux, me va a enviar el archivo que utiliza el programa para poder hacer el cálculo en el software, ¿tá? Entonces puedo trabajar directamente desde la página esta con el programa. Bueno, otra posibilidad es ir a la página de un fabricante, buscar en su catálogo y descargar el archivo de iluminación del producto que me interesa. Esta, por ejemplo, es la página de ERCO, que también su página tiene filtros para poder, por ejemplo, acá está la página, acá, buscador de productos, algo similar a lo que veíamos hoy, interior o exterior. Puedo elegir el tipo de lámpara, que en su mayoría son LED, la temperatura de color, cómo se distribuye la iluminación, qué tipo de control tendría esa luminaria, y de la misma manera que veíamos en la página anterior, me descargo el archivo que el programa utiliza para hacer el cálculo. Bien, entonces ahí tenemos opciones desde dónde descargar la información de luminarias. Volvemos a la pantalla de Dialux. La última pestaña es la pestaña de salida, donde desde acá puedo generar un PDF que me da la información del proyecto. Me da la cantidad de luminarias, las propiedades de esa luminaria, la curva polar, información, la foto del producto si está disponible, también la incluiría en el informe de salida. La navegación dentro del proyecto es quizás un poco más dura a programas que quizás están acostumbrados a trabajar, como, no sé, AutoCAD o SketchUp. Hay algunas barras que permiten pasar de una perspectiva a planta o alzado. La forma de moverse es con el mouse. Quizás hay que adaptarse un poquito a cómo funciona el botón derecho y el botón izquierdo, la rueda. Hay por acá barras específicas. Estas barras son habituales en este tipo de programas. Esta barra tiene
herramientas específicas para iluminación. Con estas opciones puedo ver la distribución luminosa de la luminaria en el espacio, puedo ver el sólido polar en el espacio, algo que si hiciéramos el cálculo manual sería muy complicado de hacer o de visualizar. Y con estos dos botones puedo visualizar isolíneas, es decir, ver curvas que me muestran niveles de iluminación según la zona del plano de trabajo que estoy estudiando, o también visualizar con colores falsos. Me mancha de colores la escena y aparece un código de colores donde me dice tal color representan hasta tantos luxes, tal color hasta otra cantidad de luxes. Y también por acá una herramienta que se llama cinta métrica que me permite verificar medidas y comprobar si lo que tengo modelado está bien o tiene algún error de dimensiones. Hay una barra que se llama cálculo, que lo que nos va a interesar es esta calculadora, que es la que inicia el cálculo. Y también tengo un par de botones para hacer algunos renderizados. Son muy básicos, no tienen la calidad de otros programas que están dedicados a renderizado, pero me permiten hacer una aproximación de materiales y distribución luminosa. Esta barra que se llama filtros me permite elegir qué objetos seleccionar. Si la escena está muy compleja en cuanto a cantidad de elementos, puedo decirle, bueno, que solamente me seleccione las luminarias o el mobiliario o algún otro elemento. Bien. ¿Cuáles serían los pasos para poder trabajar en Dialux? Este que está grisado, en letras grises, es opcional. Si el proyecto que yo tengo es muy complejo, tiene formas irregulares de repente, me conviene importar un archivo DWG en 2 dimensiones, sobre el cual me voy a estar basando para colocar puntos y modelar en Dialux. Otra posibilidad es importar archivos con este formato 3ds, que pueden ser en 3 dimensiones, y traer directamente el modelo. El problema ahí es que no siempre funciona todo. Sirve para visualizar la distribución luminosa en fachada o en los volúmenes principales. Pero si quiero sacar la mayor prestación al programa, me conviene hacer el modelado en Dialux. Entonces, sea cual sea las opciones que elija, si trabajé con un DWG o no, voy a tener que modelar, voy a tener que dibujar las cosas en la pantalla. Ahí voy a dibujar las cosas que son específicas de arquitectura, todos los planos que me cierran el espacio. El equipamiento complementario, colocaré elementos que también importan a la hora de hacer el cálculo de iluminación, como son las aberturas, tanto sea porque trabajo con iluminación natural como con iluminación artificial, porque las terminaciones que tenga en cada una de las superficies, sean por su color o por sus reflexiones, cómo dirigen la luz, van a estar incidiendo en los resultados. Entonces todo lo que es equipamiento y elementos que estén en los muros, los coloco en el programa. Luego tendría un tercer paso, que es colocar las luminarias. Y ahí puedo trabajar con luminarias individuales o colocar grupos de control, es decir, grupos de luminarias que pueda programarlas para que se enciendan en conjunto o se apaguen en conjunto. Ahí eso está vinculado también a escenas de luz. Puedo estar teniendo determinada cantidad de luminarias que en algunos momentos algunas estén encendidas y otras no, o que se esté combinando, como les decía hoy, iluminación artificial e iluminación natural. Eso se llaman escenas de luz. Entonces, tendría todo mi espacio modelado en cuanto a la arquitectura, en cuanto al equipamiento y en cuanto a las luminarias. Para poder calcular, previamente tengo que crear superficies de cálculo. Es lo que les mostraba hoy, que existen superficies de cálculo y puntos de cálculo, dependiendo de la información que yo quiera tener. Y luego pasar al cálculo. Y como opción, ahí también grisado como última alternativa, podría llegar a renderizar la escena. Pero no es necesario, con llegar al cálculo ya es
suficiente. Entonces, cuando quiero iniciar un nuevo proyecto, me va a estar dando las opciones si es un proyecto interior, un proyecto exterior o un proyecto de calle, que también lo hace Dialux. En este caso elegiríamos un proyecto interior. Y me va a aparecer esto. Lo que es inicialmente el espacio es un rectángulo. Acá yo le puedo dar las coordenadas. Si el espacio no fuera regular, podría decirle que hay un quinto punto que está, no sé, haciendo que esto se forme un pentágono, por ejemplo. O si es un espacio rectangular, directamente acá le pongo el largo por el ancho. Si hubiera importado un archivo sobre esta línea, yo puedo crear nuevos puntos y puedo hacer que esos puntos se vayan pegando a la referencia de 2D que tengo. Ahora después vamos a ver un pequeño ejemplo. Estoy entonces en la pestaña Proyecto, ¿sí? Había algunas cosas que se vieron en el teórico que inciden en el cálculo de iluminación. Por ejemplo, cómo es el ambiente en el que está ese espacio, en cuanto a su limpieza. Entonces acá tengo como opciones, si es un local muy limpio, si es un local exterior, si hay alta contaminación. Desde acá yo puedo elegir un valor de referencia que va a incidir en un factor de degradación que va a estar siendo considerado a la hora del cálculo. La otra cosa que está incluida dentro del factor de utilización que se ve en el teórico es las superficies del local. ¿Cuáles son los coeficientes de reflexión de las superficies? Entonces, hoy les decía que si bien tenemos una pestaña que dice colores, donde puedo ahí hacer un ajuste mucho más preciso de cómo son las terminaciones o incluso darle una textura, acá yo puedo estar trabajando con coeficientes de reflexión numéricos. No necesariamente tengo que elegir el color. Yo puedo ir a la tabla de materiales, donde están listados los coeficientes de reflexión, y decirle, bueno, que el techo tiene un coeficiente de reflexión del 70, las paredes del 50 y el suelo de 20. ¿Sí? O venir acá y elegir un color si es que no tengo la tabla a mano. Si el local, vamos a suponer que es así rectangular, no le hicimos ningún cambio, necesito insertarle los objetos que forman parte de ese espacio. Entonces, en la pestaña Objetos, Puertas y Ventanas, me aparecen aquí opciones de aberturas, puertas, ventanas y un lucernario. La forma de colocar estos elementos en la pantalla es pinchando acá y arrastrándolo directamente, ¿sí? Cuando coloco un elemento ahí, aquí arriba en las propiedades voy a poder nombrar la ventana, si tuviera demasiados elementos y puede ser como difícil identificarlos, puedo llegar a nombrarlos. Puedo darle una posición y un tamaño, es decir, esto trae una medida por defecto, yo puedo darle las medidas exactas que corresponden a mi proyecto, y a su vez colocarle la separación que hay a uno de los paramentos verticales, y si son ventanas, puedo también darle una distancia de antepecho o de dintel. Entonces, coloqué una puerta, una ventana, y ahora voy a hacer colocar los puntos de cálculo. En objetos, puntos de cálculo, tengo distintos elementos que puedo colocar. Lo que vamos a colocar es un punto de cálculo horizontal. También podría colocar un punto de cálculo en vertical y otros elementos como por ejemplo un coeficiente de luz diurna que serviría para hacer un cálculo de iluminación natural. Arrojo ese punto y este punto le voy a poder dar una posición y sobre todo una altura. La posición podrá ser aproximada, cercana a la ventana, en un rincón, en el medio del local, pero la altura va a ser un dato que voy a tener que manejar desde acá, desde la ventana de propiedades del punto. Esto que está acá es una captura de una de las clases donde se vio el cálculo de iluminación. Esto que está acá es lo que estamos haciendo en
al colocar el punto, ¿sí? Tenemos la fuente, que en este caso todavía no la insertamos, que va a ser la luminaria. Tenemos el punto, que es lo que acabamos de colocar. La consideración de los ángulos de incidencia, de la distancia y de la intensidad es lo que va a hacer el programa automáticamente. Entonces la ventaja que tenemos es poder modificar la ubicación del punto todas las veces que queremos, y ese cálculo el programa es lo que va a ir haciendo automáticamente, ¿sí? Si lo que queremos hacer es tener una iluminación media y no la iluminación en un punto, lo que vamos a hacer es colocar una superficie de cálculo. Es lo mismo. Lo seleccionamos acá, lo arrojamos a la escena, lo hacemos coincidir con los límites del espacio y le damos también una altura para considerar el plano útil en el que estamos trabajando. Y esto es lo que estamos considerando indirectamente en todo lo que hicimos hasta ahora. La iluminación media de este plano de trabajo está utilizando esta fórmula donde el flujo es lo que vamos a estar indicándole cuando coloquemos todas las luminarias, ¿sí? El coeficiente de utilización considera la geometría del local, ya tenemos modelado el espacio, los coeficientes de reflexión del local, determinamos cuáles serán los coeficientes de reflexión de los materiales, y la fotometría de la luminaria, que es lo que vamos a estar incorporando ahora. Y el factor de mantenimiento considera la depreciación del flujo luminoso por el envejecimiento de la lámpara, la depreciación del flujo luminoso por la suciedad de la luminaria y por la suciedad de la superficie del local, que es lo que determinamos hoy al principio cuando les decía que puedo elegir cuál es el mantenimiento del local, si es un local limpio, o es un local sucio, o está expuesto a determinada contaminación ambiental. Esto que está acá no lo vamos a estar considerando en el programa porque es lo que va a estar haciendo automáticamente según el tipo de luminaria y su curva polar. Esto es importante, ¿sí? Lo retomo de la clase teórica anterior, porque son cosas que si no tengo claras, utilizar un software no me va a estar aportando nada. Tengo que tener en cuenta qué es lo que quiero iluminar, quién va a utilizar ese espacio, en qué momentos quiero que se ilumine y dónde quiero iluminar, ¿sí? Tener en cuenta el diseño del local, entender cuáles son los alcances y las limitaciones que pueda tener la iluminación, tener un concepto, tener claro los criterios de diseño, y bueno, y esto último de ejecución de trabajo ya sería para un proyecto ejecutivo. Entonces, teníamos todo menos las luminarias, tenemos todo menos las fuentes. Las luminarias las tengo que elegir previamente, o por lo menos tener una selección previa, saber hacia dónde estoy orientando mi proyecto. Y cuando tenga una, dos o las tres alternativas que quiera considerar, buscaré las luminarias y las incorporo al proyecto. Ya sea desde acá, las puedo insertar, o también las arrojo directamente al proyecto. Tengo algunas opciones también. Si utilizo esa opción, voy a estar incorporando luminaria por luminaria, ¿sí? Pero también tengo unas opciones para poder colocar grupos de luminarias formando filas y columnas o formando o teniendo una formación circular. ¿Qué es esta opción? Si utilizo colocar un grupo de luminarias, me va a pedir que elija cuál es el tipo de luminaria que quiero tener, y acá, en montaje, voy a decirle cuántas filas y cuántas luminarias quiero tener, o puedo hacer lo siguiente. ¿Cuánto es lo que yo quiero que me esté llegando al plano de trabajo? ¿Cuántos luxes? Entonces, en función de este valor que yo le dé, que
tampoco va a ser aleatorio, va a ser un valor que yo considero aceptable según la función que se está cumpliendo, el destino que tiene el local, ¿sí? Y automáticamente me da una sugerencia de cantidad de luminarias distribuidas en filas y en cuántas luminarias por fila, ¿sí? Puede ser que el número que me dé y la distribución que esté en el espacio no coincida con mi arquitectura. Quizás yo quiero tener cierto orden que se ajuste a cosas que están pasando en el espacio. Ubicación de puestos de trabajo, o no sé, o mamparas. Esto me puede dar una idea aproximada, ¿sí? Lo que, en este caso, por ejemplo, tengo 3 filas y 2 luminarias por fila para un valor estimativo de 500 luxes de iluminación media en el plano de trabajo, y cuando toco acá insertar, me hace esta distribución, ¿tá? Para la luminaria que yo elegí, me coloca estas luminarias, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que no quiera que estén, uno de los motivos para hacer un cambio es que no quiera que estén en esta posición y que estén rotados 90 grados. Esas cosas son las que voy a tener que empezar a ajustar manualmente. El programa me da una sugerencia, yo después lo tengo que adaptar a cuestiones de arquitectura, para que la luminaria o las luminarias empiecen a jugar también desde el punto de vista del diseño. El nivel lumínico que voy a determinar lo tomo de esta tabla según la actividad que tenga, como se vio en clases anteriores en el teórico. Entonces ahora sí tengo todo. Tengo la fuente, tengo el espacio, tengo las condiciones del local, y voy a iniciar el cálculo con el botón que está acá, que es la calculadora. Según sea el proyecto, más complejo o más sencillo, el cálculo va a ser más o menos rápido. Empiezo a visualizar el espacio de esta manera, ¿sí? Dialux me genera un espacio donde siempre los planos de trabajo que me están tapando la escena desaparecen. Es decir, yo acá estoy viendo 4 planos, los 2 planos que están invisibilizados es por un tema de visualización nada más. Entonces este es el resultado visual de la propuesta de iluminación. Y aquí en la pestaña Output yo puedo elegir distintas páginas que van a formar parte del informe, donde en una de ellas, en esta estoy en la pestaña de resumen, me está mostrando la planta del local, las luminarias colocadas, algunos elementos del espacio que están incluidos, en este caso está la puerta o la ventana, y me muestra estas curvas Isolux. Estas curvas Isolux lo que me están indicando son zonas donde hay valores máximos de esta curva. En esta curva hay 480 luxes, de esta curva hacia la esquina hay valores menores. Acá esta curva no me está indicando cuándo es el valor, pero a medida que me estoy acercando al centro del espacio, empiezo a tener valores más altos. En este lugar está una curva de 720, que sería la zona de mayor iluminación, de mayor nivel de iluminación. Acá me aparece un resumen donde me dice en cada plano cuáles son los valores de iluminación media, mínima, máxima, y la relación entre la iluminación mínima y la iluminación media, que sería la uniformidad. Y por acá me dice cuál es la luminaria que estoy utilizando, y un valor de eficiencia energética también, que ahora después lo vamos a ver. Ese es el resumen para un plano de trabajo, pero habíamos colocado también un punto de cálculo. Entonces tengo también otra página, otra hoja, donde me está mostrando dónde está ubicado el punto que yo considere y cuál es el valor que tiene en luxes ese punto, en este caso 679 luxes.
Tengo varias opciones también para visualizar los resultados cuando es para un plano de trabajo. Puedo verlo con isolíneas o puedo verlo con esta grilla de puntos donde cada punto me está mostrando cuánto es el valor en luxes en esa zona. ¿Sí? Divide el plano de trabajo en una determinada cantidad de puntos. Acá acá hice una trama de 32 por 32 puntos y en cada uno de ellos me da un valor para que yo tenga una referencia de dónde hay valores máximos o mínimos. Esto es lo que puedo hacer también con el programa, visualizar la escena en 3 dimensiones y pedirle que me muestre la distribución luminosa de la luminaria. ¿Para qué me sirve esto? Porque hay veces que la luminaria, sin querer, la coloqué al revés. Por ejemplo, si hay luminarias que tienen distribución luminosa hacia abajo y hacia arriba, quizás por algún motivo me quedó rotado, a veces vienen rotados los archivos de la luminaria, y está distribuyendo en forma inversa. Entonces, de esta manera yo puedo visualizar y ver más claro cómo se está comportando la luminaria en el espacio. En el resumen de Dialux, les decía que aparece la distribución luminosa, la distribución luminosa no, las curvas ISOLUX para el proyecto que yo elegí. Y en este caso, lo que estamos viendo es una hoja de resumen para luminarias de fluorescentes y el mismo proyecto para luminarias LED. Una cosa que obviamente le sacamos provecho al software es, si las luminarias que yo coloqué en primera instancia no me están dando el resultado que yo pretendo, puedo hacer un cambio muy rápido, simplemente las selecciono y le digo que las quiero sustituir por otra luminaria que ya tenga cargada. En este caso, vamos a suponer que es un local que tenía luminarias fluorescentes y se quiere cambiar a una iluminación LED. Entonces, estamos sustituyendo rápidamente en el cálculo el tipo de luminarias y podemos visualizar rápidamente también el resultado. Y una cosa que está bueno ver, vamos a verlo por acá. Ahora volvemos a esta ventana. ¿Qué cosas son las que voy a considerar para evaluar? Ya sea porque hago una sustitución de luminarias o porque estoy considerando un proyecto desde el inicio. Primero es que el nivel de iluminación que estoy obteniendo sea el que se requiera para ese local y para ese destino. ¿Sí? Lo otro es considerar que tenga una uniformidad adecuada. La uniformidad es la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media en esa superficie que estoy considerando. Entonces, dependiendo de la función que tenga el local, tendré valores aceptables mínimos. Si los locales son locales de trabajo, oficinas o aulas, buscaré tener un valor mínimo de 0,6 en esa relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media. Si los destinos son destinos que requieran no sé, destaques o ambientes donde donde se muestre con mayor o menor presencia algunas cosas, no sé, un museo o una sala de exposiciones, esos valores van a variar, porque ya no voy a querer tener una uniformidad en todo el espacio, voy a querer tener zonas más iluminadas que otras, ¿sí? Pero para estos casos, como los ejemplos que estamos viendo acá en la clase, para oficinas o aulas, donde haya una uniformidad aceptable, donde todo el espacio tenga una distribución luminosa uniforme, vamos a considerar que haya un valor mínimo de 0,6. El otro parámetro para evaluar sería la eficiencia energética, ¿sí? Acá también, dependiendo del tipo de local que tenga, o zonas que tengan en mi proyecto, tendré zonas donde hay representación o no representación. Las zonas de representación serían esas zonas
como les decía hoy, en un local de exposiciones, un local comercial, un museo. Y zonas de no representación serían aquellas donde el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad o la eficiencia energética son más importantes que cualquier otro criterio que pueda responder de repente a cuestiones estéticas. Entonces, en esos casos donde se trabaje, por ejemplo, con oficinas o con aulas, también puede ser, no sé, una fábrica o un local de producción de algún tipo de productos, debería haber valores de referencia en cuanto a la eficiencia energética de 3,5 watts por metro cuadrado por cada 100 luxes. Esto es un valor que tiene que ver con la eficiencia de mi edificio desde el punto de vista energético, en particular con lo lumínico. Mayores consumos por metro cuadrado y por cada 100 luxes, estaría hablando de que ese edificio no es eficiente desde el punto de vista energético, ¿sí? Entonces, para estas funciones, oficinas, aulas, podríamos estar hablando de valores máximos de 3,5 watts por metro cuadrado por cada 100 luxes como para tener una referencia, ¿sí? Acá detallo un poquito más de dónde sale ese valor, cómo se calcula ese valor, y es lo que hace el programa también en forma automática, que yo recién les mencioné al pasar, pero lo vamos a volver a ver. Entonces, tenemos como criterios para poder evaluar resultados, si el nivel de iluminación cumple con lo que yo quiero proveer al plano de trabajo, si cumple con la uniformidad que yo quiera tener en ese espacio, y si cumple con la eficiencia energética dentro de estos valores, de estos rangos a considerar. Entonces volvemos a la ventana donde veíamos los dos resultados del proyecto. Nivel de iluminación. Voy a acá estar viendo solamente el plano útil. El nivel de iluminación medio en este plano útil dice 568 luxes, ¿sí? Si estamos hablando, si esto es una oficina o un aula, estamos hablando de 300 luxes, 500 luxes podría estar aceptable. O sea que esto estaría cumpliendo con eso. Esto es para las lámparas fluorescentes. Para las lámparas LED estoy teniendo un poquito menos de nivel de iluminación, pero estoy igual por encima de esos 500 que quería tener. Tengo 520. Factor, coeficiente, uniformidad. Nivel de iluminación mínimo sobre medio. En este caso, si nos ponemos un poco estrictos, no estaríamos cumpliendo con esos 0,6 que hablábamos en la pantalla anterior. Estoy teniendo 0,4. Eso sería quizás algo a ajustar. Más allá de que este valor no esté cumpliendo con esos 0,6 que nos poníamos como referencia, el cambio de tecnología no nos hace cambiar el resultado, pero incluso nos mejora. Pasamos de 0,42 a casi 0,44. Lo importante también es, a la hora de modificar la tecnología que utilizan las luminarias, es verificar que no esté perdiendo demasiados valores en estos aspectos, en el nivel de iluminación y la uniformidad. En los dos proyectos tengo la misma cantidad de luminarias, porque cuando se trata de hacer una sustitución, quizás puedo poner de menos, pero poner más luminarias puede llegar a incidir en que haya que hacer una instalación nueva. Acá está el 90 watts que tenía cada luminaria contra 39 que tiene cada una de estas que sustituyen. Y por acá está el valor de eficiencia energética, que hoy hablábamos de 3,5 watts por metro cuadrado cada 100 luxes. En el proyecto que tenía las luminarias fluorescentes, con lámparas fluorescentes, no estaba del todo mal, tenía 3,22, ¿sí? Pero fíjense que al pasar a las luminarias LED, estamos con un valor de eficiencia energética de la mitad, ¿sí? Estamos consumiendo la mitad de energía para tener valores similares de iluminación y de uniformidad. Entonces, aquí podemos tener información interesante a la hora de analizar un proyecto y evaluarlo como que es aceptable o que necesitamos hacerle algún cambio. Quizás en este proyecto
habría que ver si el nivel, si la uniformidad podría ser mejorada un poco. Ahí habría que hacer algún cambio en la ubicación de las luminarias o en el tipo de luminaria, ¿sí? Quizás tener alguna luminaria que tenga un haz más abierto para que no haya zonas con tanta diferencia en su iluminación, entre su iluminación media y su iluminación mínima. Bien. Vamos a ver ahora un poquito qué es el Dialux Evo. Esta es la pantalla de Dialux Evo, ya se ve totalmente diferente a lo que veíamos en el Dialux 4. Permite visualizar de una manera mucho más realista los espacios. Y básicamente tiene lo mismo, o sea, voy a tener que modelar el local, voy a tener que determinar cuáles son las superficies y sus coeficientes de reflexión, colocar equipamiento, colocar ventanas, colocar puertas, buscar luminarias, insertar las luminarias, distribuirlas en el espacio y hacer el cálculo. La ventaja que tiene el Evo es que yo puedo trabajar con un edificio completo y estar metiéndome en los locales que tenga ese edificio. Entonces puedo tener como una interacción mucho más amigable para un único proyecto. También puedo trabajar con espacios abiertos y en este caso, esto es un parque, el modelado 3D se hizo por fuera de Evo, ¿sí? Y se importó el archivo. En este caso, no había mayores complejidades para traer el archivo 3D, porque lo que se quería visualizar era esto. Con colores falsos, entender rápidamente cuáles son los niveles de iluminación que hay en determinadas zonas, en las zonas de juegos, en zonas de caminería, etc. Esto lo armamos con varios docentes, perdón, con varios docentes de la cátedra de acondicionamiento lumínico para el proyecto de iluminación de la fachada de facultad que está en funcionamiento. Acá se hizo lo mismo, se modeló la facultad en 3D y se importó en Dialux Evo. Se colocaron las luminarias y se simuló cómo iba a ser el resultado. Lo que se buscaba acá, por ejemplo, era que la cornisa de la facultad pudiera quedar iluminada por las puestas que estaban aquí en el piso, ¿sí? Entonces, un poco el trabajo pasó por ese lado, por asegurar una distribución con la luminaria que pudiera iluminar uniformemente el frente de la columna y llegar de alguna manera a tocar el remate de la fachada. Y que ese remate pudiera quedar iluminado sin que la base de la columna quedara quemada. Otra posibilidad también es, como para este caso que es un proyecto de iluminación de esculturas, conseguir el modelado. O sea, quizás no tenemos que modelar absolutamente todo. En este caso se aprovechó que hay un proyecto de escaneo en 3D de los monumentos de Montevideo y que es información que está disponible en forma libre. Y se pudo conseguir el archivo 3D de esta escultura y se hizo la simulación para la iluminación de ese objeto, ¿sí? Entonces podemos estar modelando arquitectura, pero también si tenemos otro elemento que no sea específicamente de arquitectura, alguien nos pueda proveer de ese modelo si es que queremos darle mayor realismo. Si no, el otro es generar alguna forma parecida y que nos dé alguna idea de cómo va a quedar la iluminación en ese lugar. Yo quería mostrarles por acá para el caso de Evo. Este es el aulario de la facultad. Fíjense que acá yo importé el archivo
2D del aulario, ¿sí? Entonces, para poder modelar acá, como les decía que también se puede hacer en Dialux 4, yo puedo venir a la planta y, por ejemplo, en este caso, para este volumen que no está todavía modelado, yo puedo venir acá a construcción, perdón, acá, a esta pestaña que es de terreno, y decirle quiero dibujar un nuevo edificio. Si bien esto lo estamos viendo en la versión Evo, también lo puedo hacer con la versión 4. Yo aquí puedo decirle que mi edificio es todo esto. ¿Sí? Y cierro el polígono. Si voy a mirarlo en una vista isométrica, tendré acá ese volumen. Y acá en realidad estoy ahí viendo la planta. ¿Sí? Si este volumen se repite, por acá tengo la opción de duplicar plantas y darle todos los niveles que tenga el proyecto. Por ejemplo, acá, si vuelvo a ver el terreno, yo acá tengo los 3 pisos del volumen medio del aulario. ¿Sí? Voy a venir acá a la planta del nivel 1. ¿Sí? Donde tengo solamente este salón. Yo lo que quiero hacer es agregar otro salón por acá. Y lo que voy a hacer es generar un nuevo espacio interior. Imagínense que esto que está dibujado acá es un volumen macizo y lo que voy a hacer con un espacio interior es empezar a generarle huecos. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer esto. Tengo por un lado todo el volumen, por otro lado tengo solamente el edificio, este que está acá, porque el otro volumen que generé al costado lo considera como un segundo edificio, edificación 1, edificación 2. Y acá puedo ver la planta baja, o el piso 1, o el piso 2. ¿Está? En el piso 1 es donde tengo los dos locales. El que ya tenía generado en mi proyecto y al que le había colocado las aberturas, y el segundo local, que es el que creé recién. ¿Está? Si quisiera colocar aberturas, yo puedo venir aquí a la planta y decirle que acá quiero colocarle una ventana. ¿Está? Si vuelvo a la vista perspectiva, veo que ahí se generó la ventana. Esto que está acá es algún error por alguna de las ventanas. Ahí está. Esa ventana, como había quedado superpuesta entre los dos locales, generó ese error entre los dos muros. ¿Está? Pero acá tengo, entonces, uno de los salones del aulario y otro salón más. Tendré que continuar modelando las aberturas. Podría colocarle equipamiento, si quiero hacerlo. Y cuando quiero colocar luminarias, en este caso, voy a ir a la planta, vengo aquí a la pestaña que dice luz, y acá tendría que ver qué luminarias tengo disponibles. Claro, vamos a elegir esto. Acá pasa lo mismo que con el Dialux 4, yo puedo generar una distribución rectangular, poligonal, circular, en líneas, o tirarlas en forma individual. Vamos a ver si puedo distribuirlas en forma poligonal.
se da cuenta que este es el lugar. ¿Sí? Configuraré después lo mismo que habíamos visto para el Dialux 4, donde puedo decirle cuál es el nivel, cuál es el objetivo. Acá dice 500 luxes. Quizás yo quiero decirle que tenga 300. Bien, y ahí quedan colocadas las luminarias. Entonces, si vuelvo acá a la vista en perspectiva, tengo acá las luminarias. Puedo visualizar acá cómo es la distribución luminosa. En este caso son luminarias que tienen un haz muy cerrado. Y vamos a hacer una simulación acá con el proyecto, con el cálculo. Digo algunos errores por algo que no sé lo que es. Y acá tenemos, digamos, la iluminación que estarían dando estas luminarias en este espacio. Obviamente, si esto es un salón de clase, no sería la luminaria adecuada por los niveles de iluminación que yo puedo tener, pero sobre todo por la uniformidad que no estoy consiguiendo en este espacio. Quería mostrarles acá una opción que yo les mencioné recién, que es la de colores falsos, ¿sí? Donde puedo estar viendo la escena manchada según niveles de iluminación que los tendré acá en la referencia. ¿Sí? Si quisiera hacer algún cambio, por ejemplo, no son las luminarias que me sirven, yo puedo venir acá, seleccionar y decirle cambiar todas las luminarias de este tipo y las cambio por, vamos a elegir esta. Le pongo, fíjense que esta tiene una distribución mucho más abierta. Le pongo acá aplicar. Los resultados se desechan, sí, porque cualquier cambio que yo haga, ya sea en el Dialux 4 o en el Dialux Evo, ya sea de luminaria, ya sea de terminación superficial o de algún objeto que agrego o elimino de la escena, me va a decir que los resultados ya no son válidos. Entonces en este caso voy a desechar los resultados. Y voy a tener que calcular nuevamente el proyecto. ¿Ah? En este caso, acá veo la progresión del cálculo. Y fíjense que acá, ahora, ya con la mancha que estoy visualizando, ya entiendo que la distribución es más adecuada y que la uniformidad es aceptable, o puede estar teniendo valores aceptables. Acá veo la simulación de la iluminación, donde ya no veo esas manchas que habían antes. Y por acá, donde dice documentación, ahí está. Acá veo cuál es la luminaria que yo estoy utilizando, veo la foto, si está disponible en el archivo que yo utilicé, la curva polar, información sobre la luminaria, y acá lo que tiene Dialux es que tengo que configurar algunas cosas para que me las muestre, ¿sí? Entonces acá... Acá veo lo mismo que les mostré para el Dialux 4. Yo tengo acá el dibujo de mi local y estoy visualizando las curvas Isolux, donde me está mostrando acá una zona de 300
una zona de 100, zona de 25 en las esquinas, y estoy teniendo una iluminación que no estaría siendo la adecuada en realidad, porque me está mostrando acá que tengo 153 luxes como nivel de iluminación medio, y yo estaba queriendo tener 300 o 500, ¿sí? Me está mostrando acá la uniformidad, que no estaría tampoco cumpliendo con las exigencias que estábamos buscando. Y por acá veo específicamente acá, detalles del local, donde estoy teniendo las curvas ISOLUX, pero también puedo tener colores falsos o los sistemas de valores en cuadrícula, donde me está indicando, por ejemplo, que acá en este punto estoy teniendo el valor máximo, acá estaría teniendo 300 luxes o más de 300 luxes, pero estoy teniendo toda una zona perimetral que estoy muy por debajo de ese valor y que es lo que está incidiendo en ese valor de uniformidad que no está dando los resultados o los valores que yo debería tener. Bueno. Por acá estaría Bueno, muy bien, Alejandro. completada la clase. Ok. Bueno, bien. Hay algunas preguntas por ahí que intentaremos responder, que fuimos juntando por aquí. Uh-huh. Bueno, la primera era si se usaba a nivel nacional o internacional. Eso creo que ya la contesté. Es a nivel. Después nos contestamos más. Bueno, ahora la juntamos todas. La otra pregunta, Alejandro, que hacen es el Lumin Search. Si cuando tú bajas la luminaria, la descargas al archivo o la vinculas directamente al software, directamente como pasa en algunas fábricas. O sea, Sí. la vas respondiendo vos mejor. Yo te voy Sí, sí, tirando sí, y sí, vos... sí, Ah, está. Se puede hacer las dos cosas, se puede exacto. vincular directamente al programa y ya queda metido dentro de las opciones de luminarias que tenga el software, o podemos descargar el archivo y generarnos unas carpetas ordenadas para poder después cambiar o hacer modificaciones. Las dos opciones son posibles. Incluso hay algunos, eh, eh, creo que ERCO es el que tiene una opción que se llama Drag and Drop, Sí, no, lo que tienen, sí, varios lo tienen. Está bueno está, eso que decís vos, eso está, funciona muy bien. que Lo que directamente se toma de la página y se arroja directamente al, al archivo. Pero en cualquiera de los casos siempre se puede guardar en el equipo el archivo y tenerlo disponible en una carpeta. bien. Después tenemos otra pregunta, si es compatible con Revit. Si es compatible con Revit, creo que no, Yo creo que no. porque O sea, no. vos podés traer el volumen y sí podés traer el volumen y trabajarlo, pero Ujú. tenés que pasarlo al archivo 3ds. Creo que es un poco la experiencia que hemos tenido. Claro. Dialux solamente deja traer volúmenes en 3D si están en formato 3ds. No trae DWG en 3D, no lo trae. Los DWG solamente son archivos de 2 dimensiones. Y tampoco trae ningún otro formato de 3 dimensiones, ni de SketchUp, ni de AutoCAD, ni de 3D Max. El formato es ese formato 3DS que sería el formato viejo de 3D Studio. Es la Bien. única posibilidad. Sí. Después hay otro que nos preguntan si Revit hace lo mismo. No, no hace lo mismo Revit. Revit, No, digo, si es sustituible el Dialog por Revit. Son dos instrumentos distintos. sí. Incluso 3D Max también tiene la posibilidad de incorporar archivos de luminarias que algunos fabricantes las proporcionan, pero no son programas dedicados a cálculo de iluminación. Entonces, o pueden ser mucho más lentos o no tener resultados tan exactos y la devolución de la información no va a ser tan detallada y tan técnica como en estos programas. Exacto. Este es un soporte, es una herramienta internacional, es un referente que se usa, digamos, como
como herramienta para verificar los niveles, ya sea en una calle, en un nivel, y son muy precisos los datos, ¿no? Lo otro, o sea, no te lo van a dar. O sea, las licitaciones internacionales, las licitaciones de obras, de rutas, siempre se maneja con esta herramienta como reporte para verificar los niveles que va a obtener el proyecto. Después hay otra pregunta que dice sobre el punto que elegiste hoy. Eh, eh, no le queda claro qué punto vendría a ser el punto de cálculo que colocaste. Lo que pasa es que colocaste un punto y después hiciste la trama. Digo, explica eso, fue una explicación de Sí, distintas alternativas. El punto era un punto de referencia en el espacio cualquiera, para saber el nivel de iluminación en un punto determinado, que no sé si lo llegaste a calcular. Pero sí, estaba por ahí. Si después revisan la presentación de la clase, están los dos resultados, la del punto y la de la trama. Pero, por ejemplo, acá ahora estoy con el Dialux 4. Si yo vengo acá a objetos, punto de cálculo, tengo para elegir un punto de cálculo en un plano horizontal o un punto de cálculo en un plano vertical. Si lo arrojo acá, como hice hoy, como está especificado en la presentación, este es el punto. Y el punto acá yo le puedo decir que esté más acá o más allá en la planta, le podría dar coordenadas si quiero, y le voy a dar la altura también. Le voy a decir acá que esté a 0,85 o lo que sea. Cuando hago el cálculo, cuando hago el cálculo y voy al resultado, me está mostrando cuál es el punto, dónde está el punto, me da información de su posición, y acá me está diciendo que el nivel de iluminación en ese punto es de 130 luxes. ¿Tá? Esto mismo está en la presentación, capaz que lo pasé un poco rápido, pero se muestra una hoja de estas de resultados para el punto y después, o antes, la misma hoja de resultados, pero para todo el plano de trabajo. bien, está claro. Después hay otra pregunta. Si estos planos, supongo que se refiere a los planos de cálculo, pueden ser curvos, o sea, o la geometría, no sé a qué se refiere, pero no. O sea, ahí, bueno, contéstalo vos. No, si es un plano de cálculo, ese plano no va a ser curvo. Capaz que la pregunta pasa por si puedo generar superficies curvas en el modelado. También es la otra Este, pregunta. sí, se puede, va a ser un poco más complejo, Complejo. generarlo. Pero después las tramas de Este, cálculos yo nunca lo he calculado en forma curva, creo que digo, las grillas son siempre horizontales o verticales. lo único que puede pasar es que yo tenga una pared, un muro que sea curvo y, y el resultado de iluminación en la representación de ese muro va a considerar la curva que tiene la forma. Exacto. Pero yo no puedo generar un plano curvo de cálculo. Después otra pregunta es, esa curva en el piso o en el plano que se determinó. La curva, supongo yo que se refiere a la curva Isolux que mostraste, o las Ajá. manchas de los colores falsos. Sí, ¿cuál es la pregunta? No, que quiere saber si esa curva es en el piso o en el plano que se determinó. No. Tengo varias. O sea, cuando les mostré los resultados, dice plano de trabajo, suelo, pared, cielo raso. Yo puedo generar curvas para cada uno de los planos. Y puedo tener más de un plano de trabajo. Puedo tener un plano de trabajo quizás a 90 centímetros, otro plano de trabajo a 60, otro a 30. Eso lo defino yo. Y los resultados de esas curvas son según el plano que estoy visualizando. Bien. Después tenemos otra que es, ¿qué cálculo hicimos? Bueno, creo que lo explicamos recién. ¿El de un punto o el de una superficie? Las dos Las cosas. dos cosas.
A ver, tenemos más preguntas por acá. Sí, Dependiendo si lo que yo coloco en la escena es un punto de cálculo o una superficie de cálculo. La superficie de cálculo igual, aunque no la coloque, como hicimos en el ejemplo de la clase, siempre aparece, porque el programa trae por defecto todas las superficies de los paramentos y también trae un plano de trabajo. O sea que eso viene por defecto. Aunque no coloque un plano de trabajo, un plano de cálculo, el programa siempre me da un resultado para un plano útil, que creo que está a 85 centímetros de altura. Después tenemos Por otra defecto. pregunta. Bien. Después tenemos otra que es si nos permite ver los dos resultados a la vez, el antiguo y el nuevo. O sea, no. O sea, No. tendrías que documentarlo y guardar el anterior. Claro, sí. Generar un PDF, guardártelo o una captura de pantalla porque nuevo sustituye. Lo que se podría hacer, que capaz es un poco complicado de gestionar, es eso que yo les mencionaba por ahí al pasar que se llama escenas de luz, donde puedo tener distintas luminarias encendidas o apagadas. Podría ser un proyecto o sea, poner en el mismo ambiente algunas luminarias de un tipo y otras luminarias de otro tipo, y decirle que estén prendidas unas u otras y tener los dos resultados. Pero sería como un poco difícil de gestionar porque estaría viendo todo superpuesto en el espacio. Conviene generar el reporte, guardarlo y después compararlo aparte, no hacerlo a través del programa. Va a ser más sencillo. Bueno, después otra pregunta que la contesta, que fue al principio de la presentación, de dónde se baja el software y si es gratuito. Entonces, estaba en la... Sí, hay una página. Bueno, contestá vos mejor. Dialux.com es la página y es gratuito. No tiene ninguna restricción. Es un programa libre. Acá Lo único que para Mac no hay versión de Dialux, ¿no? No. Solamente Windows. Con respecto al tipo de luminarias y lámparas, ¿existe la disponibilidad de catálogos de estas que esté disponible en Uruguay? Bueno, esto lo contesto yo. No, digamos, las fábricas son internacionales. Acá en Uruguay no hay fábricas y los distribuidores que existen y venden luminarias, lo que son representantes de fábricas internacionales. Si tú le pides a un distribuidor una luminaria, bueno, él se la solicitará al fabricante y el fabricante te la envía. Acá se han hecho algunas fotometrías de algunos diseños de luminaria de alumbrado público que se ha hecho con la Facultad de Ingeniería, que ha hecho algunas fotometrías, pero muy poco. No tenemos esa capacidad de producción aún. Después hay otra pregunta. Cuando veo el gráfico con el nivel de iluminación que hay en cada punto, ¿dónde tendría que tener 300 lux? ¿En toda la superficie para que sea uniforme o solo en el plano de trabajo? Está como un poco entreverada la redacción. Sí, en realidad quiere saber si el nivel de iluminación... Lo que pasa es que, esta la contesto yo. O sea... Es conceptual la pregunta y la respuesta, ¿no? Claro. O sea, esto fue un ejemplo de referencia. O sea, en realidad, tú buscas 300 lux, fue un salón de clase y debe ser uniforme. Y debe estar entre 60 y 80. Cuanto más uniforme es en un salón de clase, va a ser mejor el resultado. Alejandro hizo un planteo de 2 ejercicios, una con una luminaria tradicional, con lámparas fluorescentes, que es un poco lo que está hoy en el aulario de referencia, versus una luminaria con una distribución en base a LED. Más o menos la distribución era bastante parecida, los niveles daban bastante igual y las uniformidades lo mismo. Quizás lo que habría que buscar sería una luminaria que mejore esos resultados. Yo diría, bueno, desde el punto de vista lumínico estaba cerca de los 300 luxes. No estaba mal, pero desde el punto de vista de la uniformidad quizás habría que trabajarlo un poco más. Entonces, no sería quizás agregar más luminarias. Yo ahí buscaría una fotometría diferente, porque los puntos de instalación están dados primero por la puesta eléctrica que tiene la existencia. Cuidado, cuando uno pone las luminarias, en ese salón hay cuestiones que son, por ejemplo, las infraestructuras del edificio, que tiene como unas cerchas estructurales, que evidentemente tenemos que integrar el sistema de iluminación o la propuesta a ese espacio. No podemos tirar las luminarias donde nos arranque, vamos a decir, lo que el software nos dé, vamos y lo tiramos. Tenemos que analizar, como un poco la presentación al principio Alejandro lo decía, analizar el local y capaz que las posiciones de instalación ya están dadas
de hecho, por la geometría local. Yo simplemente busco luminarias y después buscaré la mejor fotometría que mejor me sirva, ¿no? No sé si querés agregar algo. No, capaz que por lo que está preguntando, que dice, cuando veo el gráfico con el nivel de iluminación que hay en cada punto, ¿dónde tendría que tener 300 luxes? En realidad, lo que yo tengo que asegurar es que haya una iluminación media de 300 luxes. No es que todos los puntos del gráfico tienen que estar dando 300 luxes. Claro. Es suficiente con que haya una distribución, una iluminación media con ese valor. Es decir, eh, si la uniformidad es adecuada, no tiene que haber 300 luxes en cada uno de los puntos del plano de trabajo, sino que el valor medio tiene que estar alcanzando ese valor de 300 o de 500 o de lo que sea que precise para la función. Por eso decía que también como que la respuesta o la pregunta era conceptual. Este, un espacio donde requiera 300 luxes no quiere decir que en todos los puntos donde mida van a haber 300 Claro. luxes. No, y más que cuando tú ordenaste la trama de cálculo sobre el plano de referencia de 0,80, no es sobre el piso, sino sobre, porque esa pregunta está también implícita aquí, ¿en qué plano calculamos? Calculamos en el plano de trabajo, vamos a decir, en el plano que integra, digamos, el nivel de trabajo de ustedes en un salón de clases, ¿no? Ahí podríamos haber recortado un poquito la trama, me explico, no pegarla a la pared, sino darle un margen, un marco de 50 centímetros, ¿no? Y los niveles mejoran, absolutamente. A ver, Sí, vamos a contestar. o, por ejemplo, en el caso del aulario, dejar afuera lo que es la zona de la Pizarrón, tarima y del claro, pizarrón. claro. A ver, tenemos otra por acá. La idea es que ya vayamos familiarizando con el programa, pero el parcial va a incluir trabajo por Dialux. No, No. no. Esto simplemente no vamos a preguntar en el parcial nada de Dialux, quédense tranquilos. Simplemente esto para que se familiaricen, para que se amiguen con el programa y puedan, cuando les toque hacer carpeta o trabajar en cualquier proyecto, sepan más o menos de dónde sale estos datos, ¿no? O sea, y de alguna forma exponer todo el relato que nosotros hacemos en el curso de dónde salen, cómo calculamos manualmente. Bueno, que hay, evidentemente, hoy día ya hay herramientas muy poderosas que pueden hacer lo mismo. ¿Tá? Después tenemos otra, si se puede, ahí está, se puede obtener todas las mismas informaciones de un plano vertical. Sí, se puede. Ya sea porque el plano vertical sea un plano de los que forman parte del espacio, yo lo puedo visualizar, o porque yo coloque un plano vertical. O sea, capaz que estoy, no sé, el plano en el que estoy considerando es un plano donde van a estar colgadas unas pinturas y no está pegado directamente a la pared, sino que está separado, no sé, 30 centímetros. Yo puedo generar un plano de cálculo que sea vertical y que esté ubicado en el lugar que yo quiera. Y obtener también curvas isolux, no para el plano horizontal, sino para un plano vertical. Bien. Una cosa Sí. que justo ayer que estaba, cuando abrí la página de Dialux para tenerla disponible para la clase de hoy, vi que había en la página algunos tutoriales o manuales del programa y que en YouTube hay alguna gente que ha subido algunos también tutoriales, que hasta hace poco no había nada disponible, había muy poca información. Así que si requieren como un poquito más de datos o información práctica para utilizar el programa, vi que no hace demasiado tiempo se han subido videos o tutoriales o manuales, ya sea de Dialux mismo o de gente que lo ha subido a YouTube. Bien. Y después este mismo compañero pregunta, ¿en qué se puede estudiar o verificar la iluminación natural? No entiendo la pregunta, ¿en qué se puede estudiar? Bueno, acá mismo, en este software, si es eso. O Ujú. sea, Sí. O sea, capaz que la pregunta es, ¿qué información de iluminación natural me puede dar el software? Sería lo mismo que para iluminación natural, para iluminación artificial, perdón. Eh, Puedo estar teniendo niveles de iluminación, teniendo curvas isolux,
ahí va a incidir obviamente la información que yo le agregue al programa en cuanto a las aberturas, el tipo de vidrio, protecciones, pero básicamente controlo lo mismo, o sea, los resultados, Exacto. el conjunto de resultados es el mismo que puedo tener para iluminación artificial. La diferencia es cómo configuro el programa para que esté considerando la iluminación natural. Entre otras cosas, tengo que darle una orientación, tengo que darle una ubicación geográfica, cosas que tienen que ver con el cálculo de iluminación natural específico. Correcto. Bueno, por ahí estamos. O sea, a ver, hay una pregunta. No. Si tenemos una última. Esta. Si tenemos que hacer un trabajo con este programa, ¿de qué fabricante se recomienda utilizar luminarias en el proyecto? ¿Qué podríamos encontrar en nuestro mercado? Bueno, esta si querés la contesto yo. O sea, nosotros no recomendamos a ningún fabricante. Todos los fabricantes son posibles. O sea, hay fábricas que simplemente en sus páginas web son más amigables, son más agradables y tienen mejores productos, ¿no? Pero las librerías y los plugins es muy importante que lo pueden bajar directamente del software. Y aquí, básicamente, en nuestro mercado, capaz que no encontramos nada, es una realidad, o sea, o muy poco. En realidad, todos los proyectos que hagamos acá, y si bajamos las fotometrías de aquí, no quiere decir que los representantes lo tengan. Ellos lo importarán. Se hará un proyecto. Los proyectos normalmente se hacen con tiempo. Uno hace un proyecto, hará una licitación, esa licitación después se adjudica y después habrá un tiempo de entrega. A veces, evidentemente, a veces hay stock o a veces no. Normalmente no hay stock. Y si lo hay stock, lo bueno es primero hablar con el representante o el dealer y hacer una consulta, qué es lo que ofrece, qué es lo que tiene en stock, y que te dé las fotometrías y a partir de eso hacer el proyecto. Esa es la otra parte, ¿no? O sea, pero no siempre está los materiales en iluminación, porque como verán, hay cientos de miles de modelos de luminaria, ¿no? O también si especificamos un tipo de luminaria donde está indicado la temperatura de color, la apertura del haz y el proveedor me sugiere o oferta un producto similar, también está bueno poder contar con la fotometría para poder, por ejemplo, que el proveedor me pueda demostrar, quizás también con Dialux, los resultados. O hacerlo yo, si tengo si tengo la fotometría de lo que me están proponiendo, poder incorporarlo a mi proyecto y hacer el cálculo y verificar si lo que me está dando el proveedor es realmente lo que yo estoy pidiendo, si esa alternativa es viable o no es viable. Bien, bueno, yo creo que aquí estamos, no tenemos más preguntas. Bien. No sé, muchas gracias por todo. No sé si quieres decir algo vos, Alejandro. ¿No? Espero que resulte interesante y que lo puedan utilizar, que más allá de que no se vaya a preguntar ni se vaya a hacer un parcial donde haya que utilizar el programa, se puedan familiarizar, tenerlo como una herramienta más y considerarlo como información técnica, que no es solamente información de visualización o de representación, sino que es información técnica y que tenemos que entender qué datos cargarle al programa y qué datos nos devuelve el programa para poder tomar como válidos los resultados. Eso creo que es lo principal. No tener la herramienta por la herramienta en sí misma, sino por poder interpretar y poder sacar conclusiones. Bueno, Muy bien. yo creo que estamos y nos vemos el miércoles 8 ya arrancamos el módulo de eléctrica. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Chao.